Hola, muy buenas, bienvenidos al canal. En este vídeo vamos a hablar de la implementación de AMD que ha hecho con AMD P-State, ¿vale? Es un controlador de la frecuencia de la CPU propia para sus procesadores, a partir de Zen 2, Zen 3 y los procesadores EPI. Y diréis, ¿qué es esto? Bueno, ahora mismo estáis viendo que estoy en mi sobremesa en un Ryzen 5 5600, 6 núcleos con 12 hilos. Esto es un Zen 3, ¿vale? Tecnología Zen 3. Bueno, no es un Ryzen de lo último, pero bueno, prácticamente de la generación anterior a la nueva que hay, ¿no? Funciona muy bien, ya digo, con 12 núcleos va uno más que de sobra. Y bueno, aquí estáis viendo PETOT, el tema de la frecuencia de la CPU, ¿no? Que va escalando la frecuencia dependiendo de la demanda de proceso del sistema. Pues bueno, el kernel de Linux, en caso de los procesadores de AMD, pues usamos un driver genérico para el tema del escalado de la frecuencia de la CPU. O sea, hay que tener en cuenta que la CPU pues, va subiendo los hercios dependiendo de la demanda del sistema, ¿no? De los procesos que requiere el sistema. Y eso pues lleva un cierto control. Hasta ahora se estaba usando el propio driver que prohibía el kernel, pero AMD ya llevaba tiempo trabajando en el suyo para estos procesadores con muchos núcleos que pueden subir la frecuencia, puede bajar, y esto conlleva por ciertas mejoras, primero a nivel de consumo energético, segundo a nivel de temperatura del procesador y como resultado de todo esto también de la vida del procesador, ¿vale? Cuando un procesador requiere mucha potencia, pues como es normal tiene que subir el voltaje para que suba su frecuencia y con ello generando más calor, ¿vale? Y bueno, pues el procesador tiene que enfriarse y demás para no llegar al estrés térmico en el que ya tiene que, por protección, tiene que bajar la frecuencia porque llega un estrangulamiento térmico de calor y el procesador puede llegar a quemarse. Todo eso es un sistema de protección que viene ya a los procesadores para evitar eso, bueno, que el procesador se pierda. Todo esto viene a raíz de que yo tengo un portátil con una AMD Ryzen también de portátil, la plataforma mobile, el 5500U. Lucene, que por el nombre de código es un Zen 2 Plus, un Zen 2 Plus, o sea, un Zen 2 mejorado, en el que estamos el de escritorio, el 5600 es Zen 3. Bueno, pero esto que vamos a ver vale a partir de Zen 2 y Zen 3 y procesadores EPI. Vale, vamos a traducirlo, aunque yo ya lo he leído. AMD P-State es el controlador de escalado de rendimiento de la CPU de AMD que presenta un nuevo mecanismo de control de la frecuencia de la CPU en las series modernas de APU y de CPU de AMD en el kernel de Linux. El nuevo mecanismo se basa en el control de rendimiento de procesador colaborativo, el CPPC, que proporciona una gestión de frecuencia de grano más fina que los estados heredados del hardware ACPI, que es el driver por defecto que está usando ahora AMD, los procesadores AMD. Porque Intel tiene un propio suyo incluido en el núcleo que prácticamente pues, bueno, funciona, es muy parecido a lo que acaba de implementar AMD. Intel ya lo tenía incluido en el núcleo y funcionan, la mayoría de los Intel funcionan con su propio gestor, ¿no? Controlador de rendimiento del procesador. En este caso, esto pues lo que busca es ser mucho mejor que el propio genérico de driver del kernel, ¿no? Que se llama CPU Frequency. Bueno, aquí viene mucha información técnica. Está bien si queréis también informaros de cómo funciona esto, bueno, los modos de rendimiento, los modos de estado de energía y demás. Pero vamos a ir al grano de esto, de cómo funciona esto. Cómo hay que implementarlo por lo menos en Debian, porque ya digo, yo estaba viendo cómo mejorar la batería del portátil, que con el driver genérico estaban dando un buen rendimiento, pero yo veía que eso podía dar más y hace tiempo había leído sobre esto, sobre lo que estaba implementando AMD con este driver, y en el kernel 6.1 viene, pero no viene totalmente implementado, porque bueno, se empezó a parchear y viene de los tres modos, viene un modo pero bueno, en el kernel 6.3 parece ser que ya viene completo con prácticamente todos los parches agregados y todos los modos funcionando.
Y parece que en el 6.2 anterior, o sea, el 6.2 de muchas distribuciones que lo han incluido, parece que ya lo activan si detectan el procesador que sea compatible. Aquí estáis viendo, bueno, una comparativa con ACPI CPU Frequency, que es el driver genérico que estaba usando hasta ahora pues, estos procesadores, y que ahora ya podemos habilitar el propio de AMD, AMD P-State, ¿no? Aquí viene una comparativa y los modos de operación del controlador y además aquí vienen los 3 modos ahora mismo que están implementados. Ya digo, en el kernel 6.1 de Debian LTS, Debian 12 que está a punto de salir, a mí el que me ha funcionado, pues, y aparte buscar información de cuál es el que estaba activo, es el modo pasivo, ¿vale? El modo activo tiene que hacer uso del AMD de este controlador, que todavía en el kernel 6.1 no está completo, o creo que no está incluido. En el 6.3 ya está todo esto incluido. El 6.2 tengo mis dudas si está funcionando el modo activo, probablemente sí. Pero ya dicen, bueno, que el 6.3 viene con prácticamente todo esto solucionado, porque se ha ido implementando poco a poco. Esto, y supongo que aún así a partir del núcleo 6.3 seguirá mejorando cuando salgan más arquitecturas nuevas que produzca AMD. Pero ahora mismo, ya digo, en el 6.1 de Debian, a mí es que más funciona el modo pasivo, el que recomiendan que se use porque parece ser que es el único implementado que hay. Bueno, aquí el modo activo te dice que a través del cálculo de qué modo o cómo tiene que usar la eficiencia energética o el modo de rendimiento lo hace a través de este controlador, que ya digo que en el kernel 6.1 parece ser que no está implementado, por eso este modo no puede funcionar. Yo lo he probado y directamente arranca con el modo anterior, con ACPI y CPU Frequency, o sea que no está implementado, pero el modo pasivo es el que vamos a implementar es porque es el que funciona. Este modo se hace a través del software de controlador específico y lo que demanda esto es el mismo sistema, ¿no? El que se encarga con una tabla de tolerancia de reducción de rendimiento, el que se encarga de gestionar si necesita más potencia o menos potencia. Y el modo guiado, por lo que especifica, aquí no lo especifica mucho, pero bueno, estoy buscando información y parece ser que es una mezcla o una mejora de ambos, de los dos anteriores, del activo y del pasivo, ¿no? Busca tener una mezcla de ambos, ¿no? Ya digo, esta información básicamente, bueno, para que le echéis un vistazo, lo dejaré el enlace de todas formas abajo para que lo miráis y lo consultéis. ¿Cómo se activa esto? Porque está buscando y demás de cómo hacerlo, digo, esto es el núcleo, habrá que pasarle un parámetro. Pero bueno, buscando por internet, bueno, hay bastante confusión y lío porque, bueno, se ponen a modificar archivos del sistema. Además, esto es solo un parámetro a través del archivo de GRUB que se le pasa al kernel. Y el parámetro lo tenéis aquí, es este parámetro para el modo pasivo o para el modo activo. Pero bueno, vamos a usar el pasivo, que es el que viene en el 6.1 habilitado. Ya digo, si tenéis 6.2 o 6.3 tenéis que comprobarlo, que ahora lo vamos a ver cómo lo vamos a comprobar, qué modo tenéis activado o no, y ya digo cómo podéis activarlo. Ya digo, yo he probado este, lo he cambiado a pasivo por active para probar si funcionaba, y directamente me ha arrancado con el ACPI, el por defecto que viene, ¿no? El propio que viene del núcleo. Bueno, hay que instalar una herramienta que se llama ACPI. Vamos a abrir una nueva ventana de terminal, perdón, ACPI no, CPU Tool, una herramienta de información del procesador. De hecho, aquí la tenemos, CPU Power Frequency, que la vamos a buscar en Debian. apt-share CPU Power, ¿vale? Esto es una pequeña herramienta, no me lo encuentra. Sudo apt-update. A ver que refresque la base de datos. Anda, hay actualizaciones. Bueno, y vamos a comprobar si aparece apt-share CPU Power. Lo hago esto para que vosotros, porque por ejemplo aquí en Debian se llama Linux CPU Power, ¿vale? Esta herramienta. Entonces, ahí lo veis, una herramienta para, bueno, control de la potencia de la CPU. Entonces yo voy a instalarlo, sudo apt apt install Linux CPU Power.
La instalamos, se instala junto a su librería y bueno, vamos a hacer aquí el test. Por ejemplo, aquí están viendo un test. Bueno, unos parámetros que se le pasa a esta herramienta para comprobar qué modo está usando, qué driver está usando la CPU para controlar su frecuencia. Entonces vamos a hacer lo mismo, CPU Power Frequency Info. Y en este caso estáis viendo que estoy usando ACPI CPU Frequency, ¿vale? El propio del kernel, ¿vale? Soportado sí, activo no. El UST Support, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer uso de este modo, ¿no? De la AMD PS State, ¿vale? Pues hay que agregar esto al parámetro del kernel de Debian. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vale, pues directamente ejecutando el archivo de GRUT. Sudo nano, ¿vale? Nos vamos a etc, donde está este archivo de default y GRUT, ¿vale? Y lo abrimos. El mismo archivo que usamos para poner Plymouth y demás. Yo de hecho ahí estáis viendo que tengo habilitado Plymouth. Le tengo el tiempo del GRUT quitado a 0 para que no tarde el equipo al arrancar, no esté pasando el tiempo ahí. Directamente el equipo arranca con Debian. Y bueno, el GRUT background lo tengo para poner el fondo porque no quiero fondo. Como no tengo GRUT, no quiero que aparezca el fondo que viene por defecto, ¿no? Personalizado con el fondo de Debian. Y lo tengo para que no aparezca ningún fondo. Pues lo agregaríamos aquí a GRUT CMLine Linux. Aquí agregaríamos AMD State Passive para que se lo pase al kernel y arranque con este controlador, ¿no? Con este driver. Entonces AMD, pondríamos AMD State igual a Passive. Vale, una vez agregado lo cerramos, le decimos que queremos guardarlo y tenemos que, una vez que tocamos o siempre que tocamos este archivo, modificamos algo, hay que actualizarlo, hay que generarlo de nuevo. En Debian sería sudo update GRUT y genera el nuevo archivo. Ahora ya para ver el funcionamiento, si esto está funcionando o no, tendríamos que reiniciar para que arranque el equipo con este parámetro ya pasado al kernel que empiece a hacer uso de este controlador de la frecuencia de la CPU. O sea que ahora voy a reiniciar y lo comprobamos tras el reinicio. Bueno, ya hemos reiniciado, he abierto VTOL, OBS, pero bueno, antes de abrir OBS he dejado VTOL abierto y ya bueno, ya directamente lo vamos a comprobar de todas formas por la terminal, pero se sabe que está funcionando porque lo sé por la frecuencia a la que baja el procesador. Entonces vamos a hacer un CPU Power Frequency Info y ahí tenemos AMD P-State funcionando perfectamente en este procesador. De hecho, cuando lo he ejecutado, mirad la frecuencia a la que iba el procesador, ¿no? A 685. Y aquí veis, bueno, pues el modo alto rendimiento, el modo nominal, el modo no lineal de performance, el modo prácticamente de rendimiento de poco consumo, que llega hasta 550 en el portátil, llega hasta 400, ¿vale? El modo más bajo, ¿no? De requerir, ¿no? de poca potencia para el procesador. Y bueno, de esta manera, ya digo, podemos tener este driver funcionando que, bueno, que como ya he dicho antes, hace que el procesador controle mejor su frecuencia, haciendo un gasto más adecuado de la energía, del voltaje, evitando también que adquiera más temperatura, o sea, teniendo unas temperaturas mucho más frescas el procesador y bueno, alargando la vida del mismo, ¿no? del mismo procesador. Ya digo, yo en el portátil lo he notado, estoy aún haciendo comparaciones, pero directamente he empezado a trabajar, a hacer lo mismo que hacía antes, navegando, reproduciendo vídeos, además habilitando este modo. Y se ha notado, lo notaba yo en cómo iba bajando, ¿no? el consumo de batería en comparación al driver genérico que trae en este caso Debian, la futura Debian 12 con el kernel 6.1. Ya digo, en el 6.2 esto habrá mejorado bastante, y en el 6.3 ya creo que vienen todos los modos y probablemente en muchas distribuciones ya parece que está pasando con el 6.2, que si detecta la CPU compatible habilita algunos de estos modos para el tema de la frecuencia de la CPU.
Y ya está, esto quería comentaros. Yo lo voy a dejar así. Lo probaré. Ya digo, el portátil me está funcionando muy bien. Digo, ¿por qué no hacerlo también en el sobremesa? Que controle mucho mejor la CPU. Y bueno, de todas formas está mirando Berman, que han hecho, ¿no? Test de rendimiento que han hecho con el kernel 6.3 y prácticamente sale ganando AMD P-State, ¿no? En temas de rendimiento por vatio, de la CPU, en comparación con el driver genérico que se venía usando hasta ahora, ¿no? Hasta la llegada de este driver hecho, ya digo, por AMD para Linux, para que tenga un mejor control a su CPU del voltaje y un mejor consumo de energía. Y ya está, nos vemos en un próximo vídeo. Venga, hasta luego.